Empezamos con la unidad 1, que es la introducción al riego y al drenaje en jardines. Acá vamos a hacer un pantallazo para tener una idea de dónde estamos parados, para qué necesitamos el riego. Todos sabemos que es importante el riego, todos sabemos que es importante el agua. Bueno, pero vamos a repasar algunos conceptos. Tal vez sean repetitivos porque lo dieron en meteorología, algunos conceptos los vimos en química, algunos los repasamos en cultivos bajo cubierta, pero no está de más ir viendo de que todo tiene que ver con todo, que todo está relacionado, que la jardinería, al igual que cualquier disciplina que tenga que ver con seres vivos, es un continuo, es una red, no es una zona compartimentalizada, la química por un lado, la biología por el otro, la botánica, no. Todo está entrelazado. Y por eso es que tenemos que ir, si bien acá le damos las materias por separado, porque lamentablemente no hay otra forma, habría otra forma, pero no está implementada en nuestras facultades, pero tienen ustedes que ir haciendo esa coordinación de todo. Vamos a empezar un poquito con la historia del riego. El riego agrícola es una de las prácticas más antiguas utilizadas por el hombre. Cuando el hombre hace ya 7.000 años deja de ser nómade y se da cuenta de que los restos que tiraban el basurero, de los restos de vegetales, producían plantas nuevas, descubre la agricultura y se empieza a sentar. Pero también se da cuenta de que las plantas necesitaban agua, que cuando el suelo estaba muy seco las plantas crecían menos, cuando el suelo estaba húmedo las plantas crecían más, entonces empieza a ingeniárselas para regarlas. Esto aparece hace 7.000 años y les puedo asegurar de que eran riegos muy rudimentarios, traer un poco de agua de los arroyitos sobre los que se asentaban y esparcirla alrededor de las plantas. Esto apareció, ahora es curioso que esto aparece casi en el mismo momento en distintos lugares del mundo. Se encuentra de que el hombre empezó con la agricultura y con el riego en Irán, China, Turquía, México, Estados Unidos, Perú, Inglaterra, o sea, en casi todo el mundo prácticamente al mismo tiempo. O sea que fue una cuestión que hizo que el hombre se civilizara un poquito ahí. Inclusive la referencia al riego es tan antigua que aparece en la Biblia. Y casi al principio de la Biblia hay un versículo en el Génesis, un versículo 2:11 creo que es, que habla de que del Edén salía un río que que regaba el jardín, usa la palabra regaba el jardín. O sea que prácticamente se puede decir que aparecieron, que el hombre civilizado y el riego aparecieron juntos, fueron creados juntos. Pero después, bueno, acá está el versículo 2:10, que habla del riego del jardín del Edén. Y después, ya unos 2.000 años después, aparecen ya las primeras obras importantes de riego. Los canales, los diques, las represas, el desvío de los cursos de agua para regar, para llevar el agua a las ciudades y regar. Y las primeras obras importantes aparecen, por supuesto, en Egipto. Los antiguos egipcios usaban el río Nilo para poder producir, y en Mesopotamia, que miren qué curiosidad, que una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la única que no se tienen rastros, y solamente se sabe por lo que han escrito antiguos historiadores, la que no se ha encontrado nunca, tiene que ver con el riego. Los jardines colgantes de Babilonia eran unos jardines que estaban en la ciudad de Babilonia y que se regaban, porque no había forma de obtener esa exuberancia, esa cantidad de plantas en ese lugar. Entonces, el riego es muy antiguo y está íntimamente enlazado con el hombre. Acá tienen un grabado, este es un dibujo que representa una ciudad sumeria con los canales de riego y los diques y las zonas de regadío, y esto es un dibujo de lo que se pensaba que eran los jardines colgantes de Babilonia. Piensen que acá había palmeras, había árboles que venían de las montañas y que había que regarlos.
si ustedes se fijan, acá se ve en cascada, este grabado, este dibujo está hecho en base a los relatos de un escritor, de un historiador griego, que había cascadas, que había terrazas colgantes, era una de las 7 maravillas. Ahora, todos sabemos lo que es el riego, pero cuando nos dicen, ¿y qué es el riego? Y lo primero que decimos es agregar agua a los cultivos para que crezcan bien. ¿Sí? Así como nosotros cuando tenemos sed tomamos agua, las plantas cuando tienen sed le ponemos agua, eso es regar. Pero, eso no sería, a ver, sí, eso es regar, pero cuando uno riega necesita hacerse algunas preguntas. Y fundamentalmente 4 preguntas. ¿Por qué regar? ¿Por qué quiero regar? ¿Solamente para tirar agua? ¿Solamente porque supongo que a las plantas les falta agua? ¿Cuándo riego? ¿Cuándo riego? ¿Cuando puedo? ¿Cuando quiero? ¿Cuando se me ocurre? ¿Cuánto? ¿Cuánto riego? Porque ya vamos a ver de qué, y esto tiene que ver con el práctico que ustedes van a hacer. Y yo puedo decir, bueno, ¿por qué riego? Porque necesito que mis plantas crezcan lindas, fabulosas, que no sufran, que expresen todo su potencial y su esplendor. Bien, ¿cuándo riego? Cuando la planta lo necesite. ¿Y cuánto riego? Todo lo que la planta necesite. Ah, bien. Entonces, riego una vez por semana un montón, inundo todo, y eso está bien. Bueno, ¿y cómo riego? ¿Riego a baldazos? Porque si estamos hablando de agregarle agua a las plantas, puedo decir, bueno, tengo una pileta y agarro el balde, empiezo a mojar todo. Entonces, estas 4 preguntas son las que vamos a intentar a lo largo de este trimestre, cuatrimestre, poder respondernos. ¿Por qué riego? ¿Qué espero obtener cuando riego? ¿Cuándo riego? ¿Cuánto riego? ¿Y cómo riego? Con esto ya podemos armar una definición de riego que en realidad no es mía, es de un investigador que escribió un libro que ustedes lo tienen en su bibliografía, inclusive creo que lo tienen el enlace online, que es Gurovich, y que dice que el riego es la aplicación oportuna y uniforme de agua a un perfil del suelo para reponer en el suelo, el agua consumida por los cultivos entre 2 riegos consecutivos. Fíjense qué cosa interesante. El agua se aplica al suelo. No, yo no riego las plantas, yo le aplico agua al suelo. Primer concepto que tenemos que empezar a pensar. Bien, ¿cuáles son los objetivos del riego? Proporcionar el agua necesaria para el crecimiento, dejar disponibles para las plantas nutrientes, por eso tengo que aplicar el agua al riego. Perdón, por eso tengo que aplicar el riego al suelo, el agua al riego. Ya estoy cruzándome. Tengo que agregar el agua al suelo porque necesito no solamente que la planta absorba agua, porque si fuera agua pura la planta no podría vivir. La planta necesita que con el agua vengan los nutrientes, vengan los minerales, vengan los nitratos, vengan los fosfatos, vengan los óxidos, venga el potasio, venga el magnesio del suelo para poder fabricar su estructura. Y también un objetivo del riego es suplir los déficits de agua por sequía o por falta de lluvia. Y esto es importante. Cuando regamos, también tenemos que tener en cuenta la lluvia, porque, primero, tendríamos 3 escenarios posibles. Uno donde llueve siempre, no es preciso regar. Otro donde no llueve nunca, el único agua que van a tener disponible en mis plantas es la del riego. O la situación intermedia, que es la que tenemos prácticamente todos, que es llueve, por ahí llueve, pero por ahí no llueve, entonces ahí es donde tengo que aplicar el agua del riego. También el riego sirve para refrigerar el suelo y el ambiente, ¿sí? Por ahí en momentos de mucho calor es necesario riegos como para bajar la temperatura del suelo, aunque lo podemos hacer con otras técnicas, pero bajar la temperatura del suelo para que la planta tal vez no necesita agua porque tiene agua en el suelo, pero un poco de agua libre dando vuelta me ayuda a bajar la temperatura del ambiente y eso hace que la planta se sienta mejor.
Y esto hace que la planta no se estrese, porque las plantas también se estresan, ¿sí? También sufren y también se afectan por condiciones adversas. Y además que, y acá tenemos el primer gran problema del riego, disolver sales acumuladas. Ahora, si yo riego siempre con el mismo agua y el agua tiene un alto contenido de sales, difícilmente pueda disolver las sales. Las voy a seguir acumulando. Bueno, esa es una de las cuestiones que tenemos en cuenta y que hablamos allá en química, que muchas veces regar era más perjudicial que no regar. Pero ya lo vamos a ver. Y en jardinería, fundamentalmente, el riego, el agua, más que el riego, el agua, es un elemento importante, es un elemento fundamental, porque en jardinería el agua no es solamente el riego, el agua son las fuentes, el agua son las cascadas, el agua son los canales, el agua aporta belleza, aporta movimiento, aporta frescura a ese paisaje que estoy creando y por lo tanto tenemos que aprender a usarla, tenemos que saber cómo, cuándo, dónde usarla, porque va a ser no solamente el agua como aporte, como nutriente de nuestros cultivos, sino un elemento fundamental. Bien, lo que les decía hace un rato, el riego se aplica al suelo, no a la planta. Yo no riego la planta, yo riego el suelo, porque el suelo es mi reservorio de agua de donde la planta saca. Y esto después lo vamos a ver más en detalle la semana que viene cuando veamos la relación suelo-planta-agua-atmósfera. Que por ahí lo van a ver varias veces, o lo voy a decir, la zapa, suelo, agua, planta, atmósfera. Esa relación que se genera donde el suelo es el intermediario entre la planta y el agua. Y un riego adecuado debe humedecer la zona de las raíces, no solo la superficie. Porque ya vamos a ver en un ratito nada más que no todo el agua que yo aplico puede ser aprovechada por las plantas. Un mal riego me puede hacer gastar agua sin ningún sentido y no aportarme nada a lo que estoy haciendo. Por eso el riego debe ser adecuado y aplicado cuidadosamente y oportunamente. Ya vamos a ver que tal vez necesito una cierta cantidad de agua, pero que no puedo aplicarla de una sola vez. O no puedo aplicarla en un periodo de tiempo que yo quisiera. Eso también tenemos que ir midiéndolo. Y eso también va a ser parte del trabajo práctico integrador número 1. Ya les voy dando muchos datos del trabajo práctico integrador número 1. Cuando un riego no cumple con los objetivos que estuvimos hablando, no se humedece la zona del suelo, no se aporta la cantidad suficiente, no cumple con los objetivos que estuvimos viendo, lo primero que vemos es que las plantas no crecen. Acá estamos hablando de menores rendimientos. Sí, flores más chicas, plantas más chicas, zonas sin plantas, sin vegetación, un césped emparchado que tiene partes secas y partes verdes, partes con tierra y partes con césped. Entonces, primer cosa que vemos. Pero además perdemos agua. Y esto ya lo vimos en química. El agua potable, el agua que utilizamos, el agua no potable, sino el agua para uso humano, es una pequeñísima parte comparado con toda el agua que tenemos en la Tierra. Por lo tanto, hay que cuidarla. Y no por una cuestión de ser un ultra conservación. No, tenemos poca agua. Entonces hay que cuidarla. Entonces, tenemos que saber cómo aplicar un riego. Si ponemos mucho, podemos ocasionar lavado de nutrientes y vamos a estar mojando el suelo, teniendo una buena humedad de suelo, pero la planta absorbe agua y no crece porque no tiene nutrientes. Es como que estuviéramos tomando continuamente, hacemos una sopa de verduras y nos llegan invitados y le agregamos cada vez más agua, entonces terminamos teniendo una sopa que es solamente agua. Bueno, acá pasa lo mismo, la sopa del suelo deja de tener sustancia, deja de tener componentes porque me lo lavó el agua del exceso de riego. El mal drenaje, la salinización de los suelos, también son cuestiones de una mala aplicación. Y la erosión del suelo. El suelo se me rompe, pierdo la estructura, se me forman canaletas, canales, zanjas, depende el tamaño y la estructura de mi jardín, voy a tener más o menos problemas.
Entonces, ya sabiendo un poco todo esto, vamos a ver algunos conceptos que tenemos que manejar de riesgo, que después lo vamos a ir viendo en detalle, pero en este momento no tenemos que aprenderlos para saber de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de lámina. Un concepto importante en riego es la lámina. ¿Qué es la lámina? Es el espesor del volumen de agua que se aplica al suelo o que llega por lluvia. ¿Sí? Vieron que la lluvia, por ejemplo, se mide en milímetros. ¿Qué significa eso? Que el agua que cayó en determinado lugar, si no se hubiese escapado para ningún lado, si hubiéramos tenido una especie de pileta, hubiera sido de 10 milímetros, 15 milímetros de espesor. Esa es la lámina. ¿Sí? Se mide en milímetros y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada milímetro, ¿sí?, que se aporta al suelo equivale más o menos a 1 litro por metro cuadrado. 1 milímetro de lluvia es 1 litro de agua por metro cuadrado. ¿Está? O sea, es mucha agua. Cuando hablamos de 10 milímetros, ustedes piensen que hacen un cuadrado de un paso por un paso y ahí le ponen 10 litros de agua. Eso es una lluvia de 10 milímetros. Y eso es la lámina. Así como medimos la lámina de lluvia, también medimos la lámina de riego. La dotación, otro de los conceptos que vamos a manejar a partir de ahora hasta fin de año, la dotación, es la cantidad de agua por unidad de superficie y por unidad de tiempo que se necesita para satisfacer las necesidades de nuestros vegetales. Por ejemplo, un césped necesita o tiene un requerimiento o tenemos que usar una dotación de más o menos 5 milímetros en verano. Pleno verano, diciembre, enero, nuestro césped va a gastar entre 5 y 6 milímetros de agua. ¿Sí? Lo que equivaldría a decir más o menos 5 litros por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo un paño de césped de 10 metros cuadrados, 2 por 5, voy a estar necesitando agregar más o menos 50 litros por día. Fíjense que es bastante lo que usan las plantas. Por supuesto que a esto debemos restarle las precipitaciones. ¿Sí? Si bien, y ya vamos a ver el ciclo hidrológico es un ciclo que está continuamente produciéndose y que tiene algunos fenómenos que son constantes, como la evaporación. La evaporación está continuamente perdiendo agua al suelo y las plantas. Pero las lluvias no son permanentes, no son constantes, son intermitentes. Entonces, justamente por eso tenemos que regar. Si la lluvia estuviera continuamente lloviendo todo el día, y bueno, viviríamos en un ambiente fantástico donde todo lo que se evapora sería igual a lo que cae, no habría necesidad de riego, las plantas serían exuberantes, sería medio aburrido vivir en ese lugar, pero bueno, las plantas estarían fantásticas. Pero entonces la dotación y la cantidad de agua que yo necesito agregar cada vez que riego de acuerdo al tiempo. Aunque esa cantidad de agua que yo necesito agregar en un riego es la dosis. Si yo necesito 50 litros por día, reponer 50 litros por día, y voy a regar cada 3 días, voy a tener que agregar 150 litros de agua en mi césped. ¿Sí? Esa es la dosis. 150 litros. O una lámina de 15 milímetros. ¿Está? Eso es la dosis. Y la última que vamos a ver es el caudal. ¿Por qué es importante el caudal? Porque esto nos va a decir nuestro sistema de riego cuánta agua nos aporta. El caudal es la cantidad de agua que pasa por un punto o por una sección, dice acá. Una sección es por un caño. Tengo un caño y tiene la sección y la superficie. Si yo hago un corte, la superficie ocupa. Pero ¿cuánto agua pasa por ese lugar, por ese área? Ese es el caudal. Y se mide en litros por minuto. Yo, por ejemplo, acá en mi casa de agua de red, tengo un caudal de más o menos, depende del momento del día, pero entre 5 y 7 litros por minuto. ¿Sí? O sea, que tendría más o menos unos 3.000 litros por hora. O
Sí, 3.000 litros por hora. Y ya van a ver que eso es importante al momento de armar mi sistema de riego. Si yo tengo un requerimiento de acuerdo a los picos de riego por goteo que pongo o a los aspersores que pongo de 4.000, mi sistema no va a funcionar porque tengo un aporte de 3.000. Ahora, si mi sistema requiere 2.000 y tengo 3.000, ahí sí. Bueno, es otra de las cosas que van a tener que medir ustedes en el trabajo práctico integrador número 1. Estamos entonces con esos 4 conceptos que son los que vamos a manejar todo el tiempo. Lámina, dosis, dotación, caudal. Acá esto lo voy a pasar rápido porque ya lo hemos hablado bastante en química. ¿Se acuerdan la importancia del agua para los seres vivos? Que yo arrancaba diciéndole, me lo recordaron hace unos días, el agua es una sustancia que no debería existir. Es casi mágica. ¿Se acuerdan? El agua no debería existir. Bueno, el agua es sumamente importante. No, no debería existir. Después charlamos eso, si alguno no se acuerda y alguno no, después lo charlamos. Pero es sumamente importante. Es la molécula más común en todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen, la mayor parte de su cuerpo es agua. Nosotros, yo, esto que están viendo ahora por la pantalla, el 70% es agua. Cualquiera de ustedes, el 70% es agua. Una lechuga tiene un 80-90% de agua, un tomate tiene 90% de agua. Es agua. El agua es fundamental para los seres vivos. Y en particular para las plantas. Para todos, pero las plantas, en las plantas es más importante o cumple más funciones tal vez que en los animales. Algunas características del agua es que es un disolvente universal. Eso disuelve un montón de sustancias. Y fundamentalmente sustancias inorgánicas. Por ahí las orgánicas son un poco más complicadas. No disuelve muy bien los lípidos, no disuelve las proteínas, no disuelve pero todo lo que son sales inorgánicas las disuelve, los gases, óxidos, hidróxidos, los disuelve muy bien. Y eso es muy bueno para las plantas, porque eso le permite absorber los nutrientes. Recuerden que las plantas no comen. Ellos, todo lo que toman, todos los nutrientes que toman son inorgánicos. Nosotros, todo lo que tomamos, la mayor parte de lo que tomamos, proviene de fuentes orgánicas. Las plantas es inorgánica, porque son autótrofos, ¿sí? Y usan la energía del sol para poder fabricar su alimento. Es otro tema. Pero todo es inorgánico, lo tienen que sacar del suelo. Y lo pueden sacar del suelo porque el agua los disuelve. Además, el agua es un excelente medio para producir reacciones químicas. ¿Se acuerdan en química? Los ácidos se formaban por la reacción de un óxido ácido con agua. Está el agua presente. Los hidróxidos se formaban por la reacción química de un óxido básico con agua. Cuando un ácido y un hidróxido reaccionaban en agua, formaban una sal y agua. ¿Sí? Las reacciones químicas necesitan un medio acuoso para que sean más fáciles. Entonces esto permite que todas esas reacciones químicas dentro de los seres vivos sean más fáciles. Permite el transporte de sustancias, al ser un disolvente el agua entra y sale por distintos fenómenos, lo que hablábamos hoy de las plantas sumergidas. Por eso lo traje acá y no se lo conté en la clase del jueves. Lo traje acá porque justamente ese agua que circula, que entra, que sale, lleva y trae sustancias disueltas que le permiten a la planta hacer ese transporte. Y la absorción de nutrientes disueltos en el suelo que le permiten a la planta crecer. Otra de las características es un alto calor específico y alto calor latente. O sea, el agua necesita absorber mucha temperatura o mucho calor o ceder mucho calor para cambiar de estado. Por ejemplo, mientras que 1 gramo de hierro yo necesito 0,11 calorías para que suba 1 grado, para que suba 1 grado, 1 gramo de agua necesito 1 caloría, o sea, 10 veces más. Y el agua es el compuesto, dentro de los más comunes, el compuesto que tiene un mayor calor latente, 1 caloría para subir 1 grado, 1 gramo de agua. ¿Qué significa eso? Que se resiste a los cambios. Y eso es importante porque permite regular la temperatura. Donde hace calor, el agua absorbe mucho calor
por decirlo así en términos casi cavernícolas. Y donde hace mucho frío, el agua cede mucho calor para calentar el ambiente. Y esto lo usamos, el hombre lo usa, lo vamos a ver, para combatir inclemencia. Lo que yo les decía hoy, el riego hace que baje la temperatura cuando es muy alta. Un riego superficial, en el momento, en ciertos momentos del día, hace que la temperatura de nuestro jardín baje. Un riego especial, bien aplicado en el momento justo, hace que mis plantas no las afecte tanto o no las afecte la helada. ¿Por qué? Porque el agua va a empezar a ceder algo de calor y va a hacer que la temperatura no baje tanto al punto de helarse. Entonces, esa característica del agua es sumamente importante. Bueno, lo de cambiar la densidad del agua, ustedes vieron que el hielo flota en el agua, eso hace que el agua fría sea más densa, y el agua caliente sea más densa, al revés de lo que pasa normalmente, y el agua fría sea menos. Entonces, eso hace que se genera como una especie de turbulencia. El agua caliente, el agua de arriba la calienta el sol, baja, se enfría, como se enfría se forma hielo y es menos densa, entonces flota, y eso hace como un remolino, como una turbulencia que permite la oxigenación de los océanos fundamentalmente, y permite que el oxígeno llegue a profundidades y haya vida abajo del agua. Bien, y la alta cohesión, que ya lo hablamos, que es el tema de esa unión que pueden producirse entre moléculas de agua y que hace que el agua que se evapora en una punta de la planta vaya tironeando moléculas de más abajo y produzca un flujo constante desde el suelo, desde la raíz hasta las hojas, lo que permite la circulación y absorción de sustancias. Esto también lo conocemos, la calidad del agua riego. No cualquier agua sirve para regar, ¿sí? Como el agua es un disolvente universal, puede traer sales disueltas, y puede traer sales perjudiciales, y puede traer sustancias perjudiciales que no son justamente sales, puede traer contaminantes de distinto tipo que hacen que estemos perjudicando nuestro jardín cuando lo regamos. El mejor agua sin duda es el agua de lluvia. El agua de lluvia no es un agua pura, pero es bastante pura, ¿sí? Tiene muy bajo contenido de cosas, de sustancia disuelta, sería la mejor, pero no la tenemos siempre. Y a veces ni siquiera podemos recolectarla y reservarla, porque no tenemos la capacidad. Pero ya lo hemos hablado a eso, el mejor agua sería el agua de lluvia. ¿Y cuáles son los principales peligros que tiene un agua de mala calidad? Salinizar el suelo, sodificar el suelo, que no es lo mismo que salinizar. El sodio es un elemento químico que está en algunas sales, pero que es peligroso por su cuenta y no como las sales en general. Y toxicidad específica. Algunos iones, algunos elementos químicos son tóxicos por sí mismos. Bueno, las cosas que necesitamos, esto ya lo vieron en química, que necesitamos conocer cuando vamos a usar un agua para regar. Conductividad eléctrica, eso me va a hablar de la cantidad de sales, la presencia y concentración de calcio, magnesio, sodio, potasio, de carbonatos y bicarbonatos, cloruros y sulfatos, boro, litio, hierro, porque pueden traer algún tipo de toxicidad, nitratos y amonio, acidez, alcalinidad, el RAS ajustado, fosfato, fósforo, son las cosas que uno pide en un análisis de suelo. Pero yo creo que por ahí los 2 o 3 primeros son los más importantes al momento de regar. Estos, sí, generalmente pedimos esto de acá arriba y esto de aquí abajo lo dejamos si vemos que tenemos alguna duda o empiezan a aparecer algún problema, pero generalmente no se pide desde un principio. Tal vez el pH, la acidez y la alcalinidad sí, pero serían esos 4 parámetros. ¿Y de dónde podemos sacar agua para regar? Hay 3 fuentes posibles. La de cursos de agua o espejos superficiales, ¿sí? Un arroyito, una laguna, un tajamar, serían las mejores aguas porque es un agua con pocas sales en general en disolución, son aguas que se consideran dulces, aguas que generalmente son aguas de lluvias, y si tienen en algún momento algo de sal, la sal precipita, o sea que serían los mejores. Pero ¿cuáles son los problemas que puede tener? Que
pueden tener contaminantes, sobre todo en lugares cercanos a ciudades, pueden tener contaminantes de materia fecal, de medicamentos, de pesticidas, pueden traer contaminantes. Y suele ser un problema en los jardines domiciliarios conseguir ese agua, donde en una casa, en una ciudad, con un jardín o en una plaza o en un parque de una ciudad, vamos a tener un arroyo cerca como para sacar agua. Entonces, ¿es el mejor agua que podemos llegar a tener después del agua de lluvia? ¿Es el mejor agua? Sí. Es complicado conseguirla. Lo que más a mano tenemos siempre es el agua de pozo. El agua de pozo, sí, porque en los jardines medianamente grandes, o en varios lugares, o en ciudades del interior, o en el campo, tenemos agua de pozo. Es la más común, pero en general suelen tener alto contenido de sales, y a veces inclusive alto contenido de sodio. Y en las ciudades, jardines pequeños, lo que más a mano tenemos es el agua de red, que es un agua en general de buena calidad, pero el problema que tiene es el cloro, ¿sí? Viene con cloro por el tema de la potabilización y es una fuente costosa. El agua de red es cara. Inclusive en ciudades donde no se cobra, no se mide y no se cobra por el consumo, suele ser un recurso un poco complicado. Entonces, ¿es lo que más usamos? Generalmente sí, pero es costosa y cada vez se está haciendo más hincapié en cuidar el agua de red, más ahora con lo que está pasando con el río Paraná. Entonces, son las tres fuentes que podemos usar. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. El agua de cursos de agua y espejos de agua es la mejor, pero es difícil conseguirla. El agua de red es la que más a mano tenemos, pero es muy cara. El agua de pozo estaría intermedia, ahí no sería una cosa cara, sería bastante accesible, pero puede tener alto contenido de sales. O sea, ninguna es ideal. Y ahora sí, vamos al ciclo hidrológico, así ya vamos redondeando esto y vamos entendiendo algunos conceptos. El ciclo hidrológico es un modelo teórico que intenta explicar cómo se mueve el agua en el planeta Tierra, ¿sí? Abarca desde el agua en el suelo, todo lo que es la escorrentía, que es el agua que se escurre sobre la superficie del suelo, que no puede penetrar al suelo, la percolación, que es el agua que se pierde en profundidad, la infiltración, que es el agua que entra al suelo, ¿sí? Pero una parte del agua que entra al suelo se escapa en profundidad porque se va, se pierde. Todo el movimiento de las masas de agua, todo el movimiento de la atmósfera, o sea, es un ciclo bastante complejo. Y es un proceso continuo, lo que yo decía, está continuamente produciéndose. Pero tiene algunas variaciones que son discontinuas, como la lluvia, ¿sí? Las plantas extraen constantemente agua del suelo. Entonces, y ese es un problema, porque el agua, las plantas sacan continuamente agua del suelo, pero la reposición del agua del suelo, sea por lluvia o sea por riego, es cada tanto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque si yo pongo más agua de la necesaria, perjudico. Si pongo menos agua de la necesaria, perjudico. Tengo que poner el agua justa y en el momento justo. Y ahí es donde está el problema y por eso es importante el riego. Y salvo contadas excepciones, el agua, las plantas y el agua del suelo. O sea, y el agua llega al suelo, porque eso es una cuestión. Cuando hablamos de precipitación, lo primero que pensamos es en lluvia. Es cierto, es el principal fenómeno de precipitación. Pero en algunas zonas, que no es la nuestra, la nieve aporta grandes cantidades de agua al suelo. Incluso en algunos lugares es la única precipitación que se produce. El granizo también, aunque preferimos que no caiga. Ahora, no todo el agua que llega al suelo se queda en el suelo, ¿sí? Y menos todavía todo el agua que entra al suelo puede ser aprovechada por las plantas. Bueno, acá tienen el ciclo, después lo ven, pero fíjense que tenemos agua que precipita en forma de nieve, en forma de agua, hay una evaporación, hay una transpiración de las plantas, el conjunto de evaporación y transpiración es la evapotranspiración, hay evaporación de masas de agua directamente, hay agua que fluye por sobre el suelo, eso se llama escorrentía, hay agua que ingresa al suelo y queda disponible para las plantas, agua que infiltra, el agua que ingresa al suelo infiltra, y hay agua que se pierde en profundidad porque el suelo no la puede retener. Ustedes piensen en el suelo como en una esponja. El suelo es
un cuerpo, un sistema que tiene poros, que tiene huecos, ¿sí? Se dice que más o menos el 50% del suelo es tierra y partículas de tierra y de roca y de piedras, arcilla, limo y arena, y un 50% es espacio hueco, espacio poroso. De ese 50%, lo ideal sería que la mitad estuviera cubierto con agua y la mitad con aire. Entonces, el suelo puede retener, ese es un suelo ideal. Hay suelos con menos capacidad porosa, hay suelos con más capacidad porosa. Un desierto de arena tiene mucho más poros. Un suelo arcilloso tiene menos espacios porosos. Y eso va también a hablar de una capacidad de retención. ¿Cuánta agua en milímetros, cuántos milímetros de agua, cuántos litros de agua puede retener mi suelo? ¿Sí? ¿Cuánto puede retener? ¿Cuánto puede quedar de agua? Un suelo, yo le agrego agua. ¿Cuánta agua me aguanta sin que se sature y empiece a correr por arriba y tampoco que se empiece a perder por abajo? ¿Sí? Un suelo arenoso va a retener menos agua porque los agujeros son más grandes, los poros, los huecos son más grandes, entonces el agua se va para abajo, se pierde en profundidad por percolación. Un suelo un suelo gredoso, con mucha arcilla, un suelo arcilloso, pesado, de esos que hay hacia el norte de la provincia, hacia el centro norte de la provincia, van a tener poros más pequeños y por lo tanto el agua va a estar ahí adentro, va a quedar retenida, pero va a quedar retenida con mucha fuerza. La planta no la va a poder sacar. Entonces, todas estas cuestiones las vamos a ir viendo a partir de la semana que viene. Y un poco la ecuación general del ciclo hidrológico es esta, donde las precipitaciones son igual a la evapotranspiración, a la evaporación, a la transpiración, más la infiltración, más la percolación, más la escorrentía. O sea, estos son los aportes de agua al suelo. Acá podríamos agregar riego en un sistema intervenido por el hombre, y estas son las pérdidas del sistema. Vamos a ver cada uno de estos componentes. La precipitación es el agua que cae naturalmente desde la atmósfera al suelo. Es un fenómeno que no se produce continuamente, tiene un comportamiento estacional, ¿sí? Y las precipitaciones se miden en milímetros de agua acumulado. Otra vez, pensemos en un sistema donde el agua no se me escapa. Todo el agua que cae, yo la recolecto y me va formando una columna de agua. No importa la superficie, en una hectárea, en un metro, en un centímetro cuadrado, pero me va formando una columna. Lo que me cae ahí se me queda, que es el fundamento del pluviómetro, que ya lo vamos a ver, que es el instrumento con el que se mide la precipitación. ¿Sí? Se mide en milímetros de agua acumulada. Miren, esto es un pluviómetro, distintos pluviómetros. Fíjense, esto es el típico caso para entender, de un pluviómetro común, para entender qué es lo que pasa. Fíjense, un recipiente, el agua que cae en la boca acá, no se puede escapar por ningún lado, queda aquí adentro. Entonces yo puedo decir que el agua acumulada, no importa la superficie, fíjense que esto puede ser más chico, puede ser más grande, no importa, porque todo el agua que cae acá me va formando una columna, se me va acumulando acá adentro. Yo mido, después de una lluvia, el agua no cayó al suelo, cayó aquí adentro y formó una columna. Y esa columna tiene una altura. Eso es precipitación acumulada. Eso es lámina. Fíjense en este tubito de vidrio. ¿Ven? Todo lo que cae acá arriba no se escapa por ningún lado. No puede irse por abajo, no puede irse por los costados. Se empieza a acumular y empieza a subir a medida que llueve. Y yo voy midiendo la altura. ¿Sí? 5 centímetros, 10, 15, 20, perdón, milímetros de lluvia acumulada, de lámina. ¿Sí? De lámina. ¿Qué pasa? Como se supone que la lluvia en toda esta zona es uniforme, lo que me cayó acá, también me cayó acá, y también me cayó acá. Y fíjense que no es lo mismo lámina, que es la altura de la columna, que volumen. Porque es cierto, en este pluviómetro, la cantidad de agua que yo recolecto en este tubito capaz que es cuarto litro. Pero
Cuando yo lo llevo a 1 metro cuadrado, ese milímetro me representa 1 litro. ¿Se va entendiendo ahora el concepto de lámina, el concepto de precipitación acumulada? Ustedes piensen que si viviésemos en una gran pileta donde el agua no se escaparía por ningún lado, después de un año, la lluvia acumulada sobre la ciudad de Paraná sería de 10 metros. Eso es lámina. Si viviéramos en una gran pileta donde el agua no se pudiera escapar para abajo ni para los costados, porque en Paraná llueven 1000 milímetros promedio por año. 1000 milímetros, no, perdón, 1 metro, no 10 metros, 1 metro. El agua sería de 1 metro de alto. Me llegaría más o menos a la cintura a mí, si el agua no se fuera para ningún lado. Eso es lámina, eso es altura, eso es precipitación acumulada. Bueno, los pluviómetros tenemos distintos. Bueno, este es el más común, el que se usa en el campo. Es un pluviómetro grande, tiene una boca más o menos de 20 centímetros. Estos son pluviómetros más decorativos. Fíjense, este tiene como unos adornos aquí de metal. Este también es muy bonito, tiene la escala adentro. Estos están graduados. Cuando coloco un pluviómetro, otra de las cuestiones, no se puede colocar en cualquier lado. Es bueno tener un pluviómetro, pero tiene que estar lejos de los árboles, por lo menos a 2 metros desde la proyección de la sombra de la copa de un árbol, 2 metros de una pared. Tiene que estar más o menos 1 metro sobre el suelo, porque si está sobre el suelo puedo aumentar la precipitación por salpicado. El agua que pega al costado salpica y me va llenando más el pluviómetro. Pero bueno, esto es un pluviómetro. Y esta es la distribución mensual de la lluvia en Paraná. Esto es un trabajo propio mío que registra la lluvia acumulada en los últimos 35 años. Bueno, les decía, fíjense que tenemos un pico muy alto de lluvia en otoño y un pico en primavera-verano. En invierno prácticamente no llueve. Bien, vamos con esa es el ingreso de agua al sistema. Vamos a ver qué pasa después con ese agua que llega. Hay una parte que se evapora. Llegó al suelo, pero se evaporó. Esa es la evaporación. Se perdió por evaporación. Y ese es el agua que pasa del estado líquido a gaseoso. La evaporación depende de la radiación solar, que esto quiere decir que cuanto más sol hay, más se evapora. Cuanto más sol hay, más temperatura hay, más se evapora. La temperatura del aire, un aire frío va a hacer que el agua va a aportarle poco calor al agua del suelo, no se la va a calentar tanto para que se evapore. Del viento, el viento también es un gran evaporador. Ustedes fíjense que en días nublados, pero de mucho viento, la ropa se seca igual. ¿Por qué? Porque el viento se arrastra la humedad y el agua, ustedes no se olviden que el agua tiende a ir de donde está más concentrado, donde hay más cantidad de agua, donde hay menos cantidad de agua. Si yo tengo agua en el suelo y el viento me llevó la humedad del aire, me llevó el agua del aire, en el aire va a haber poca agua. Entonces el agua va a tender a pasar del suelo al aire en forma de vapor. Entonces los vientos también aumentan la evaporación. Y de la cobertura del suelo. Los suelos desnudos o descubiertos evaporan más que un suelo cubierto. La evaporación también se mide en milímetros de agua evaporados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para su cálculo, para calcularla, se usan evaporímetros. ¿Y qué son evaporímetros? Tanques con agua. Esto es un evaporímetro. Aquí hay una especie de reglita, un tanque con agua. Se viene a las 8 de la mañana y se mide a dónde está. Y se viene el otro día a las 8 de la mañana, un día después, y se dice, bueno, mira, bajó 2 milímetros, bajó 3 milímetros. Eso quiere decir que todo mi suelo evaporó 1 milímetro de agua. Evaporó una lámina constante de 1 milímetro. ¿Sí? Es la forma de medirlo, porque si yo me refiriera a volumen, tendría que decir, evaporó 1 litro por metro cuadrado, evaporó 10.000 litros por hectárea. No tendría mucho sentido la cantidad, porque tendríamos que enseguida hacer referencia a la superficie. En cambio,
si me evaporó 1 milímetro, yo quiero decir que en cualquier superficie que yo quiera, se me fue 1 milímetro de agua, una lámina de 1 milímetro de agua. ¿Sí? Bien. Bueno, la transpiración funciona más o menos lo mismo, van de la mano. Es más, ayer veíamos que, la semana pasada veíamos con Guillermo que la transpiración y la evaporación se miden juntas y se habla generalmente de evapotranspiración. La transpiración tiene los mismos factores que la afectan y también las plantas. Hay plantas que evaporan más agua y plantas que evaporan menos agua. Y se miden con un aparato bastante más complejo que se llaman lisímetros. Los lisímetros es un tanque gigante donde se pone el mismo suelo de los costados del terreno y se siembra el mismo cultivo, porque no es lo mismo medir la evapotranspiración para un área de césped que medirla para un cultivo de maíz o para un cultivo de árboles. ¿Sí? Entonces se le agrega una cantidad de agua medida, el agua que pasa de largo y se escurre, que no puede ser retenida por esta esponja que es el suelo, se recolecta y después se pesa cuánto agua me queda retenida. Y se sabe cuál es la superficie de este tanque y después se van midiendo el agua que se pierde. Supónganse, para hacerlo muy bruto, este tanque pesa, después que lo riego y se escurrió todo el agua y me quedó el agua del suelo, este tanque pesa 100 kilos. Mañana vengo y lo peso y pesa 99. O sea que perdió 1 litro. Si yo sé la superficie de aquí arriba, puedo decir cuántos milímetros se perdieron. ¿Sí? Otra forma, otro de los componentes. Pero este depende del cultivo. No es lo mismo que yo tenga un área plantada con rosa a que tenga un área de césped. O a que tenga un área de álamos. O a que tenga un área de claveles. Todos van a tener una evapotranspiración distinta. Por eso los requerimientos de agua son distintos. Por eso una zona plantada con cactus va a tener mucho menos requerimiento de agua que una zona plantada con rosas, por decir una especie que necesita mucha agua. Acá tiene un lisímetro. Este era el esquema. Acá tiene un lisímetro. ¿Ven? El mismo tanquecito. Lo que pasa es que todo esto que nosotros vemos acá abajo, hay sensores que me los llevan a una computadora, pero esto es un lisímetro. Fíjense que está plantado con el mismo cultivo de alrededor. Acá tiene un anillo para que esto quede en el aire y pueda pesarse y por diferencia de pesada saber cuánta agua se va perdiendo. Bien, vamos a lo que nos tenía preocupado, que es el agua del suelo. Bueno, ¿cómo entra el agua al suelo? Hasta ahora vimos pérdida, la infiltración. Esa lámina de agua de lluvia que cae, una parte de esa lámina, porque justamente el suelo no es impermeable, no estamos en una pileta pelo pincho, estamos en el suelo. Una parte de todo eso que cae entra al suelo. ¿Sí? Y eso se llama infiltración. El agua que ingresa al suelo es la infiltración. ¿Sí? Y la infiltración depende fundamentalmente de la estructura y de la textura del suelo. Y se va a medir miren cómo es importantísimo que entiendan el concepto de lámina y hagan el esfuerzo para entender el concepto de lámina porque todo está relacionado con la lámina. Porque la infiltración se mide en milímetros de lámina por unidad de tiempo. Un suelo me puede infiltrar 10 milímetros por hora, 100 milímetros por hora. ¿Qué significa eso? Que si yo en una hora le agrego una lámina más alta, no me va a ingresar al suelo, se me va a ir. ¿Sí? Eso es lo que pasa con las lluvias muy torrenciales. Me llueven 10 milímetros en una hora, todo ese agua entra, porque todos los suelos pueden absorber ese agua, pueden hacer que ese agua se infiltre. Ahora, al mismo tiempo me llueven 100 y no, hay una parte, ¿por qué? Porque hay una velocidad, el agua ingresa al suelo, se infiltra a cierta velocidad, que son milímetros
por minuto, milímetros por hora. Esa es la forma de medirlo. Y para medirlo se usan unos aparatos que se llaman infiltrómetros, que es nada más y nada menos que poner un tubo clavado en el suelo y se le pone agua adentro. Y se va midiendo cuál es la velocidad con que el agua esa baja. Y ahí se sabe que un suelo de Paraná tiene una cierta infiltración, un suelo de arenoso de la costa tiene otra infiltración. ¿Y por qué es importante esto? Porque me va a permitir conocer cuál es mi capacidad para regar. Si yo puedo poner 50 litros por hora o tengo que poner 25. Y eso también va a ser un elemento para manejar mi riego. Porque tal vez yo tenga que poner 50 milímetros en cada riego, ¿sí? La dotación sean 50 milímetros por riego, pero tal vez mi suelo, esos 50 milímetros necesita una hora para infiltrarlo. Entonces, si yo yo le pongo 50 milímetros en media hora, la mitad se me va a perder porque no va a ingresar al suelo. Se me va a ir a los desagües. Acá tienen un infiltrómetro en un esquema, acá tienen uno de verdad. Fíjense, un tanque con un cilindro con el suelo y ahí se le agrega agua. Ahora, todo lo que infiltra no se queda en el suelo. ¿Sí? Hay una parte de eso que infiltra, por más poquito que sea, es algo que sea muy poquitito, pero si no, hay una parte de esa percolación, de eso que infiltra, que se percola, o sea que se pierde en profundidad, que el suelo no puede retenerlo. Es como usted haga la prueba. Agarran una esponja de lavar los platos, la ponen en una olla con agua y la levantan. Fíjense que hay una parte que empieza a chorrear. Cuando deja de chorrear, eso sería el agua que puede retener la esponja. Es el agua que puede retener el suelo. Si usted aprieta la esponja, va a seguir cayendo de agua. Bueno, ese es el agua que, si hiciésemos la comparación de la esponja con el suelo, ese es el agua que queda disponible para las plantas. ¿Sí? Y depende de la percolación del tipo de suelo y en menor medida de las especies que tengo implantadas. Porque si yo tengo una plantación de árboles y las pérdidas por percolación van a ser mínimas, porque un árbol puede tener una raíz de 5, 6, 7 metros, entonces lo que se vaya en profundidad siempre algo el árbol va a rescatar. En cambio, en un césped donde generalmente tengo una raíz de 10 centímetros, cualquier lluvia en profundidad, cualquier percolación, cualquier lluvia en exceso, hace que una gran parte del agua se me vaya. Por eso, si yo riego rosas, puedo poner más agua y espaciar más los riegos, pero si yo riego césped, tengo que poner menos agua y acortar o acercar los riegos. Porque si yo pongo mucho agua, el agua que se me vaya muy abajo, no la voy a poder recuperar, no la voy a poder usar con las plantas para su bienestar. Bien, y el último es la escorrentía. La escorrentía es el agua que supera la velocidad de infiltración o que supera la capacidad que puede tener el suelo de retener agua. Se llenó de agua, el suelo tampoco es que es un barril sin fondo, tiene una capacidad, puede contener una cierta cantidad de agua e incluso hay suelos que por debajo tienen alguna cubierta impermeable y bueno, el agua se llenó ese suelo y se llenó. Entonces, si el suelo se llena o si el agua caída supera la velocidad de infiltración, cae más agua de lo que el suelo puede absorber en una unidad de tiempo, el agua empieza a deslizarse sobre la superficie. Y eso se llama escorrentía. ¿Sí? Se llama escorrentía superficial, y eso puede ser peligroso porque eso me va a romper el suelo, me va a formar zanjas, me va a formar canaletas, me va a formar cárcavas. Y esto generalmente se hace experimentalmente la medición y se usan unas parcelas especiales, ¿ven? Se le hace toda una parecita, ¿sí? Alrededor a una superficie medida y se va recolectando, se le aplica una dosis de riego o de lluvia y que se sabe cuánto es, se mide y entonces se recolecta el agua que no alcanza a infiltrar el suelo, esto tiene una cierta pendiente, se recolecta y se mide. Entonces se sabe
cuánto agua se va por escorrentía. Bien, ahora entramos a las preguntas. Bueno, acá algunos, ya como para ir redondeando, el riego es fundamental para las plantas, para que las plantas puedan expresar todo su potencial. Si nos excedemos, lo podemos afectar a los vegetales. Y, por ejemplo, nos puede pasar esto. Acá, evidentemente, se superó la capacidad de infiltración. Este suelo no puede absorber más agua. O porque le pusimos más agua de la debida, o porque se llenó. ¿Sí? El suelo está saturado de agua, no le entra más agua y le seguimos agregando. Entonces empiezan a formar estos charcos. Por supuesto que en toda esta zona donde hay charcos, las plantas van a empezar a morirse. Las plantas necesitan que ese equilibrio entre aire y agua y suelo para que las raíces puedan respirar. Las raíces necesitan oxígeno. En este caso hay muy poco oxígeno o nada y por lo tanto las plantas empiezan a sufrir asfixia radicular. Y después tenemos esto. Estas son las zonas de acumulación de agua donde el césped empieza a morirse. Y si no, en este caso, bueno, muy nivelado o sin posibilidad de que escurra, ¿sí? Porque si no, suele pasar eso. Acá sí tenemos pendiente, entonces el agua no se acumula, sino que empieza a formar estas zanjas, ¿ven? Esas zanjitas ahí, y empieza a haber corridas de agua, del agua que no alcanzó a infiltrar, que no alcanzó a entrar en el suelo, y por lo tanto, cuanto más agua cae, cuanto más es la velocidad de caída del agua, más rápido va a acumularse el agua sobre la superficie del suelo y más rápido va a escurrir y más velocidad va a tomar y más daño va a hacer. Por eso hay que tener también mucho cuidado en nuestros jardines, no solamente con el agua que aplicamos, sino en medir cuál es la capacidad de infiltración de nuestro suelo y si vemos que la capacidad de infiltración es muy baja y que con poca agua se me puede inundar, vamos a tener que hacer la segunda parte de esta materia, que sería el drenaje. Vamos a tener que buscar la forma, facilitarle la infiltración y la percolación en profundidad mediante obras que me permitan sacar rápidamente el agua sin que se me acumule y sin que me haga este tipo de daño. Por todo esto, y es lo que vamos a empezar a calcular punto por punto, el riego debe ser tomado como una tarea delicada y precisa. La dosis, la cantidad de agua que yo aplico. La frecuencia, o sea, cada cuánto la aplico. El método, hago riego por goteo, hago riego por aspersión, hago riego por superficie. Y el drenaje son fundamentales. Tengo que cuidarlos. Regar no es agarrar una manguera y desparramar agua. Regar es aplicar la dosis correcta en el momento correcto y de la forma correcta. Y una cuestión importante a la hora de manejar mi riego es zonificar mi jardín. Lo que yo les decía, en esta zona voy a necesitar menos agua que en esta zona. Entonces, tal vez pueda ir armando una rutina de riego donde pueda usar menos agua en una zona y más agua en otra. Porque si yo quiero regar todo mi jardín de la misma forma, voy a tener problemas. Hay plantas que necesitan menos agua y hay plantas que necesitan más agua. Hay plantas que necesitan agua pero que no mojarle las hojas. Entonces voy a tener que elegir el método. Entonces zonificar y elegir el método adecuado es una de las cuestiones importantes a la hora de regar.